abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios. Primera de Corintios, creo yo, hace 2 sábados les hablé a los hermanitos que se reunieron conmigo allá en casa de Virginia, y no tendría problema para volver a compartir de lo mismo, siempre sabiendo que Dios siempre nos habla algo nuevo. Pero definitivamente el pasaje es bastante amplio y definitivamente creo yo que podemos hablar del pasaje tanto hoy como mañana, pero vamos a hablar desde el verso 1 y vamos a hablar de la parte que a mí me faltó hablar con los hermanitos de Virginia. Pero definitivamente vamos a hablar acerca de lo que yo les estuve hablando. La escritura dice que el despertar en nosotros se produce a base de que a nosotros se nos estén repitiendo las mismas cosas. Por supuesto, en nuestra naturaleza pecaminosa, definitivamente una de las cosas que a uno no le gusta que estén haciendo con uno es que le estén repitiendo a uno lo mismo, ¿verdad? Pero la escritura dice que definitivamente el despertamiento se puede obrar en nosotros, y el día de mañana a lo mejor vamos a hablar acerca de lo horrible, las consecuencias letales espiritualmente de definitivamente no despertar del sueño en el que de alguna manera como iglesia de Dios hemos caído, porque usted sabe que definitivamente no obramos como deberíamos de obrar, y definitivamente la respuesta es sencilla, porque definitivamente estamos dormidos. ¿No le gustaría a usted, dama de casa, que mientras duerme la casa se limpie sola? Sí. ¿No le gustaría a usted como varón que mientras duerme el carro quede o la yarda, la parte de enfrente de la casa, la parte de atrás, definitivamente quede hermosa mientras usted duerme? Pues déjeme decirle, si usted duerme y usted piensa que durmiendo la casa se va a limpiar, se va a llevar la tremenda sorpresa que la casa sigue igual, y a lo mejor un poquito peor, porque mientras usted dormía, pues los muchachos empezaron a hacer travesuras en la casa y está más desordenada la casa. Pero vamos a hablar posiblemente el día de mañana de esa mujer que por su vasto sueño definitivamente mató a su hijo, y la otra que definitivamente no mató a su hijo, pero a la misma vez por lo vasto de su sueño no se dio cuenta cuando la otra le fue a poner al muerto y le quitó al vivo. Bueno, mañana posiblemente hablamos de eso, pero ahora nos vamos a ubicar acá, y gracias a Dios tenemos buen tiempo para avanzar en esto. Si logramos terminar, pues amén, pero de lo contrario nos vamos a tener que ocupar en esto posiblemente el día martes. Muy bien, capítulo 10 de Primera de Corintios, y definitivamente el deseo del Señor es que definitivamente nosotros seamos cristianos. No sé si ya vio al nuevo miembro de la iglesia, ya, ¿verdad? Bueno, pero el deseo de Dios es que definitivamente nosotros le aceptemos a Él, que no importa cuánto nosotros hayamos recibido o experimentado, o definitivamente quién seamos para Dios. Si definitivamente nos descuidamos,
toda esa vastedad de lo que Dios nos pueda dar, definitivamente hay la posibilidad de que definitivamente no termine sirviéndonos para nada al final. Mientras leemos acá, usted me va a entender un poquito más. Muy bien, estoy nervioso. Verso 1. Si me apagas el monitor, hijo, por favor, creo que está encendido. Y el fan también, o ya sea que me le des vuelta para acá. ¿Sí? Ok. Bueno, como tú mandes. Sí, pero está bien. Sí. Entonces, apagame ahí. Vos sabés que yo me sujeto. Porque no quiero que ignoréis, hermanos. Oigan lo que el apóstol está diciendo. Gloria a Dios, porque tenemos la bendición de no hacer partir al apóstol Pablo, ¿verdad? Los que estaban oyéndome. Sino que definitivamente creemos que esto se lo dio el Señor para nosotros. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres, y usted sabe que se pueden cometer tremendas atrocidades por ignorancia. El apóstol Pablo dice que cometió tremendas atrocidades, dice que fue un blasfemo, dice que fue un perseguidor de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Por ignorancia. Por ignorancia. Ahora, la ignorancia definitivamente nos puede llevar a nosotros a cometer semejantes cosas también. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Oiga eso. Claro, no era una nube cualquiera, no era una nube cualquiera, sino que era una nube sobrenatural, posiblemente representando al Espíritu Santo de Dios. Pero era una nube que de noche se convertía en fuego para mantener caliente a Israel en el desierto, y de día se convertía en una nube literal para hacer sombra a Israel. Ahora, claro, a veces pensamos que la sombra solamente es para beneficio del cuerpo. Ay, para no sudar, qué rico, ¿verdad? Cuando trabajamos como campesinos en aquellos calores, hermano, y se paraba y se detenía una nube encima de nosotros y nos hacía sombra. Pues déjeme decirle, la sombra no solamente está para aliviarnos de lo candente del sol, sino que definitivamente la Escritura dice que antes de poner a Cristo en el vientre, dice que definitivamente, si alguien me busca el texto cuando dice que uno de los tres iba a hacer sombra, ¿cómo es que le dijeron a María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Con qué? ¿Con qué? Con su sombra. Oiga eso. Fíjese que mire, esta sombra no es sombra de sol. No es para cubrir el sol. No, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ahí están los tres, mire. Para aquella gente que se aferra a negar la Trinidad. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por lo tanto, lo que ha de nacer de ti, ¿y quién era ese? Será llamado santo. Pero note, una sombra. Una sombra. A muchos de nosotros, eso es lo que nos falta para concebir a Cristo. Ya el Espíritu Santo vino, pero lo que falta es que el poder del Altísimo haga sombra. El que habita a la sombra del Omnipotente. Note que eso no es para el cuerpo. Eso no es para el cuerpo. Pero bueno, a veces no entendemos esas cositas, ¿verdad? Hasta que de alguna manera las planteamos de esa forma. Ahora, oiga lo que dice:
que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés, esta es la tercera bendición. Y en Moisés, claro, tal vez algunos de nosotros decimos, bueno, como que no fue mucha bendición, porque no somos judíos. Ellos sí realmente entendían lo que significaba que Israel atravesara el mar. Ellos sí realmente entendían lo que significaba haber estado bajo la nube. Ellos sí entendían lo que significaba haber sido bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Verso 3 dice que también comieron el mismo alimento espiritual. Solo que Cristo en el capítulo 6 de San Juan les dice: lástima que ese pan espiritual solo les llenó la barriga, pero no produjo en ustedes algo en su alma y en su espíritu. Porque le dice Cristo: los padres de ustedes comieron el maná, ¿y qué les sucedió? Y murieron. Eso quiere decir que el maná solamente les sirvió para llenarse la barriga. Ahora dice acá: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Entonces, oiga, comida espiritual, bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Porque usted y yo religiosamente decimos que seguimos a Cristo, pero la verdad es que el que nos sigue a nosotros es Cristo. Nosotros decimos que vamos siguiendo a Cristo. La realidad es que Cristo nos va siguiendo a nosotros, no solamente en lo bueno, sino que aún en lo malo que no nos conviene a nosotros. Porque Cristo dice: yo soy el pastor, tú eres la oveja. Pero es un poquito raro que yo, el pastor, te vaya siguiendo a ti. Eso definitivamente no es beneficioso para nosotros. Bueno, pero en cuanto a lo bueno, gloria a Dios que Cristo nos sigue siguiendo, ¿verdad? Qué bueno que Cristo sigue insistiendo con nosotros. Ahora, fíjense pues entonces, porque realmente así es. Entonces dice acá que nos seguía y la roca era Cristo. Pero fíjense pues, sin embargo, y esto es lo que nosotros tendríamos que aceptarle a Dios, y por supuesto esto tendría que ser lo que a nosotros nos tendría que ruborizarnos. Porque dice que a pesar de haber pasado el mar, eso quiere decir haber salido de Egipto. Haber salido de Egipto. Puede ser que alguno acá todavía no esté seguro acerca de su conversión. Acerca de su conversión. Puede ser que algunos no estemos seguros de nuestra conversión. O sea, algunos todavía estemos en Egipto. Pero Israel dice que pasó el mar. Y el mar le gritó que era salvo, no que era libre, pero que era salvo. Ahora, sin embargo, además de eso, el Señor les dio la bendición de la nube. Si quiere, veámoslo como el Espíritu Santo.
como el Espíritu Santo, ¿ok? Porque la nube era uno de los guías en el desierto. Aleluya. La nube era uno de los guías. Estaba el ángel de Jehová, estaba Dios mismo. ¿Se acuerdan que el que los iba guiando primero, quién era? No, Dios. Dios los iba guiando. Pero después del becerro, Dios le dice a Moisés: hasta aquí llegué yo. Hasta aquí llegué yo. De aquí en adelante los va a guiar mi ángel. Eso sí, de aquí en adelante o se portan bien, porque ese no va a sufrir vuestros pecados. Pero Moisés guiaba, la nube guiaba, Dios guiaba, y el cuñado de Moisés también guió. La mente cerrada religiosa solamente acepta la guianza de Dios. Solamente acepta la guianza de Dios. Pero ahí para allá no acepta otra guianza. Y no se dan cuenta de que Dios guiaba, la nube guiaba, Moisés guiaba, el cuñado de Moisés guiaba, a tal punto que Moisés le dice: mira, nadie más, oiga eso, nadie más conoce el desierto como tú. ¿Se acuerdan de haber leído eso? Nadie más conoce el desierto como tú. Por lo tanto, te rogamos que vayas, y cuando Dios nos haga bien, nosotros también te vamos a hacer bien a ti. Pero bueno, la nube guiaba, ¿verdad? Y bueno, todas esas cosas que guían, que definitivamente tenemos que pedírselas a Dios. Muy bien. Entonces dice acá: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. ¿Cómo puede ser posible que un cristiano logre alcanzar tanto? Yo le pregunto, ¿qué dijo Dios quién era Israel para él? ¿Se acuerda? Israel es mi primogénito. Dile a Faraón: Israel es mi primogénito. Hermano, ¿cuántos de nosotros podemos decir que ya alcanzamos ser primogénitos? La Biblia dice que solamente nos acercaron a nosotros. Yo no me atrevería a decir que yo ya alcancé haber llegado a declararme como primogénito, porque definitivamente ese es un caminar. Dios lo único que hizo fue ponerte cerca de la congregación de primogénitos. Dios solamente te puso cerca, pero tú tienes que ir pegando pasos. Y usted sabe que algunos de nosotros, en vez de ir para adelante, vamos hacia atrás. ¿Sí o no? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Hermanos, somos como la cosa que califica el virus, verá, para arriba, agarramos a guiar abajo, para abajo, y luego un poquito para arriba y luego más para abajo. Pero bueno, dice acá: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor de ellos. ¿Cómo puede ser que se pueda alcanzar tanto? Que se pueda tener la seguridad que somos primogénitos. ¿Cómo puede ser que se haya atravesado el mar? ¿Cómo puede ser que uno definitivamente haya gozado del Espíritu Santo? Si me buscas ese texto en Hebreos, capítulo 4. Pero ¿cómo puede ser que uno haya gozado del Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser que uno haya sido bautizado en agua? Son los padres que tienen que hacer eso, dígalo tú. ¿Cómo puede ser que
hayamos sido bautizados, hayamos llegado al punto de ser bautizados en agua? ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a comer de un pan espiritual, de una bebida espiritual? Y definitivamente eso, en vez de llevarnos a agradar a Dios, nos lleve a hincharnos a nosotros mismos. ¿Cómo puede ser eso? Por ejemplo, platicaba con algunos unos hermanos varones el viernes y les decía que Dios dice, Dios llama al hombre a hacer su voluntad, pero luego esos hombres vienen y encuentran algo más fascinante: echar fuera demonios, hacer muchos milagros. Usted se imagina, yo le decía a los hermanos, usted se imagina cómo estuviera esta iglesia. Bueno, no estuviéramos acá. Si cada endemoniado que entra por esa puerta, a veces incluyéndonos nosotros, porque no es que estemos endemoniados, simple y sencillamente a veces mostramos que andamos así. Pero que cada endemoniado que entre por esa puerta, hermano, nosotros fuera en el nombre de Jesús y sea liberado. Yo le aseguro que ya fuera de nosotros toda esta esquina aquí para allá. Pero luego dice que no solamente echaban fuera demonios, dice que también hacían muchos milagros. Usted se imagina que acá se hicieran muchos milagros. ¿Quiere que le diga una cosa? Hasta el diablo estaría aquí. Especialmente hoy en día, la gente lo que más busca es milagros. Y no saben que un milagro no puede convertir a nadie. Un milagro viene a confirmarle la salvación a alguien, pero no convierte a nadie. Porque si los milagros convirtieran a la persona, Israel fuera el más convertido en toda la historia. Pero nadie vio más milagros que Israel mismo. ¿Y qué pasó? Amén. Así es. ¿Qué pasó? Amén. Por eso es que la escritura dice que Jesús predicaba y luego sanaba. Amén. Hoy no, hoy primero se sana, y si hay tiempo para la palabra, pues hay que hablar la palabra. Por eso es que fíjense que acá, hermanos, si toda la gente que ha venido acá se quedara, ya no cupiéramos acá. Ya fuéramos un tanto o dos tantos más de lo que somos. Pero como no ponemos películas para entretener, pero como no hacemos payasadas, y el pastor rehúsa disfrazarse del chapulín, como no hay entretenimiento, lo que hay es una palabra confrontativa, lo que hay es una palabra que te hace reto, lo que hay es una palabra que no te deja acomodarte. Hay una palabra que te desprende de la tierra y te coloca en el cielo. Déjame decirle con razón. Así es. Amén. Puede ser que las sillas estén bien acolchonaditas. Lo que a veces no está bien acolchonaditos es el mensaje. Gloria a Dios. Pero de todas maneras, en aquel día, ¿de qué me va a servir llegar con una silla bien acolchonadita? Y que Dios se ande todo el libro de la vida. Y no, ¿cómo decís que te llamas? Eulalio Gómez. Eulalio Gómez. De casualidad otro nombre. ¿Por qué hay algún problema? Bueno, el problema es que no te encuentro donde tendrías que estar. Me estás diciendo que no, mi nombre no está en el libro de la vida. Pues eso es lo que te estoy diciendo. Pero si yo fui a la iglesia más grande, bueno, eso no te hacía salvo. Eso no te hacía, porque oiga lo que dice aquí. Claro, acá tenemos nosotros que sacar una deducción, que
pues le decía, ¿verdad? Le decía que el Señor viene y a estos hombres. ¿Sí, me encontraste el texto? Por favor, léemelo. Oiga ese texto, pues. Hebreos 6. ¿Ah, sí? ¿Ok? Vamos a ver. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados. Fíjese, pues, fíjese. En el caso de los que una vez fueron iluminados. ¿Cuántos fuimos iluminados para salvación? ¿Se acuerda aquel soldado macedonio que por causa de pensar que los presos se habían escapado, se iba a meter la espada? Y Pablo le gritó estando en oscuras: no te hagas daño, aquí estamos todos. Si no somos hondureños, hombre. Mire, si le abrieran la cárcel a los hondureños, ¿usted cree que se quedarían ahí? ¿Y los chapines? ¿Cómo dijiste? ¿Y los salvadoreños? ¿Y los mexicanos? No, ni hablar de los ecuatorianos, hermano. Pero oiga, pero Pablo le grita al varón macedonio y dice: todos estamos acá, no te hagan daño. Bueno, si no quieres que me meta la espada, denme luz. ¿Qué pidió para no meterse la espada? Luz. ¿Qué le dieron a usted para no pegarse el palazo en la cabeza cuando estaba a punto de meterse el palazo en la cabeza? Usted pidió a Cristo, usted pidió luz y le dieron luz y aquí está. Medio moribundo, pero aquí está. Medio muerto, pero aquí está. ¿O no? ¿O no estamos medio muertos? ¿Que quién puede decir que está bien vivo? La gloria cayera aquí con solo un buen vivo que estuviera, hermano, incluyendo el que está hablando. Estamos medios muertos. Pero es que mire, es en la tierra que se necesita avivamiento. En el cielo no. Si en el cielo están todos vivos. Acá en la tierra, donde estamos medios vivos, es donde nosotros necesitamos avivamiento. Entonces, fíjese pues, dice: pues dame luz. Y le alumbraron y vio que todos estuvieron ahí y no se metió en la espada. No se metió en la espada. Pero oiga, en el caso de los que una vez fueron iluminados, ¿qué dice después? Oiga eso. Mire los pasos del cristiano. Mire, hay cristiano, hermano, que llega y piensa, llega a una iglesia y piensa que eso es todo, que ahí se tiene que quedar, que no hay que crecer. No, oiga, usted comenzó siendo iluminado. ¿Cuál es lo segundo, Joelito? Que probaron el don celestial. ¿Y cuál es el don celestial? La gracia inmerecida. Amén. El don celestial. Aleluya. Tercero. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. 3. Mire, hay cristianos que tienen 15 años y no ha probado ni siquiera la segunda. Pero la tercera, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Usted es partícipe del Espíritu Santo? No, si usted no tiene el Espíritu Santo y no lo tengo yo, es porque nos da la regalada gana de decirle a Dios que no. Cuarta, y no estoy bravo, Que gustaron la buena palabra de Dios. que gustaron la buena palabra de Dios. Hermano, ¿qué es gustar? Cuando usted le hace el plato con el dedo, eso es gustar. Mire, hermano, cómo se siente de rico oír un buen mensaje. Amén. Amén. Porque hay mensajes, hermano, Sí, Señor. como que uno se metiera una bola de chicle ya masticado por 10. Yo me gozo cuando oigo un mensaje de alguien, pero aunque me agarre, precioso. Los que gustaron
la buena palabra. Mire, pídale a Dios que un día de estos le haga a Dios gustar la buena. ¿O ya le ha gustado? Mejor lee la quinta, hijo, porque eso sí me va a enojar. La quinta. Y los poderes del siglo venidero. Y los poderes del siglo venidero. Y mire pues, y aún obteniendo esas 5 cosas, mire lo que le puede pasar a uno. ¿Qué dice, abuelito? Pero después cayeron. Pero después cayeron. ¿Puede un cristiano? Mire, si probando esas 5 bendiciones se puede caer, ¿cómo le va a uno solo con la primera? Hermano, el diablo se lo agarra a uno como un títere con la primera. Pero ya con 5. Pero dice que aún con 5 podemos caer. Pero luego, en Corintios 10, Corintios 10. Dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Entonces, lleguemos a una conclusión. Lo que Dios nos da, haber pasado el mar, ser bautizados en aguas, tener, la nube, pasar el mar, tener la nube, porque después de ser salvos, ¿qué es lo segundo? Algunas veces, no es que ese sea el orden de Dios. Dios primero da la nube y después nos mete en agua a uno. Porque Dios no es un Dios de que así tiene que ser, bien metódico. No. Dios dice, solamente acéptame como tu Salvador y yo decido si te llevo primero a las aguas o te bautizo con el Espíritu Santo primero y luego te meto a las aguas, o te meto al agua primero y después te doy al Espíritu Santo. Dios es el que decide. Y nosotros. Ahora, lo que Dios nos da, Dios nos lo da para que nosotros lo agrademos a Él. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la recompensa de agradarlo a Él? De que nos vamos. Dice la Biblia que antes de Enoc ser trasladado sin ver muerte, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, dice acá, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Oiga eso, pues. El cristiano que sea un buen músico, pero no agrade a Dios, va a quedar tendido en el desierto. El que predica, pero no agrada a Dios, va a quedar tendido en el desierto. El mejor danzarín que no agrade a Dios quedará tendido en el desierto. El mejor diezmador que no agrade a Dios quedará tendido en el desierto. El que más ora pero no agrada a Dios quedará tendido en el desierto. El mejor que graba bien. Y todo lo que hagamos, pero no agrademos a Dios, una sola sentencia hay: quedaremos tendidos en el desierto. ¿Sí? Ahora, mejor aprovechemos lo que Él nos da para agradar a Dios. Ahora,
Cuando Dios nos da estas cosas, pero estas cosas, permítame llamarle cosas, pero porque son bendiciones más que cosas, pero permítame llamarle cosas. Cuando Dios nos da estas cosas, yo no sé qué clase de cristiano se considera usted. Un cristiano que ya pasó el mar. ¿Cuántos salvos sabemos aquí? Amén. Amén. Ya pasamos el mar. ¿Cuántos bautizados con el Espíritu Santo vemos aquí? Mire cómo menguan los amenes. Mire cómo menguan los amenes. Yo creo que no me entendieron. ¿Ok? ¿Cuántos salvos sabemos aquí? Amén. ¿Por qué le bajó a la cosa? No. ¿Cuántos salvos sabemos aquí? Amén. ¿Cuántos bautizados con el Espíritu Santo sabemos aquí? Amén. Mire. No, si le hago la tercera los mato. ¿Cuántos agradamos a Dios aquí? Ahí está. Pero ya pasamos el mar. Tenemos la nube. Gloria a Dios, hablamos en lengua. Fuimos bautizados con el Espíritu. Mire, hermanito amado, motivémonos a que cuando vengamos al altar pidamos a Dios Espíritu Santo. Si tenemos que ponernos a cuenta con Él, pidámosle perdón porque lo contristamos. Pero pidamos Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando preguntemos cuántos están bajo la nube. Gloria a Dios. ¿Saben que algunos de nosotros ni siquiera estamos seguros si hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? A pesar de que hablamos en lenguas. Pero no estamos satisfechos con el recuerdo que tenemos. Bueno, ¿y dónde fue? Mire, solamente que usted diga eso, usted está seguro. Pues dígale a Dios, sácame de esta incertidumbre. Pégame una revolcada que me quede marcado en el corazón. El año, el mes, el día, la hora y el lugar. Que yo diga sí, ahí fue. A mí me bautizó el Espíritu Santo. Que ande volando bajo, eso es otra cosa, pero que el Espíritu Santo me bautizó, me bautizó. Pero hermano, busquémoslo. Busquémoslo. Pidámosle a Dios que nos bautice con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice los que pasaron la nube. Luego dice los que fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. ¿Cuántos bautizados en agua vemos acá? ¿Ah? ¿A cuántos de nosotros Dios nos está dando el verdadero pan? ¿Quién es el verdadero pan? ¿Cómo se llama el verdadero pan? Cristo. Y ya dijo que la roca, en vez de usted seguirla, lo anda siguiendo a usted. Entonces, teniendo eso y no agradar a Dios, solamente hay una respuesta. Que eso lo estamos usando para agradarnos. Esa es la respuesta. Porque si tenemos eso y no estamos agradando a Dios como lo tenemos que agradar, pues déjeme decirle, entonces eso lo estamos usando para agradarnos a nosotros. Porque mire, los que echaban fuera demonios, los que profetizaban y los que hacían milagros, a los cuales el Señor les dijo, en verdad os digo que no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. No, hermano. Si cada vez que echaban fuera un demonio, decían, ¿alguien más? Cada vez que se hacía un milagro, ahí le pasan el número a quien quiera que esté enfermo. Con razón dijo, ¿saben qué? Yo no los conozco a ustedes. Dice acá, estas cosas sucedieron, y vamos a leer qué cosas. Claro, no solamente las del verso 2, 1, 2, 3 y 4, sino que luego en el verso 6, 7 habla de otras cosas.
Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo. ¿Sabe? Sí, leámoslo. A fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Solo que este jugar no es el jugar como agarrar una pelota y comenzar a jugar. No, este jugar es que comenzaron a hacer orgías sexuales cuando hicieron el becerro. ¿Ok? Bueno, ni forniquemos. Verso 8. Entonces, van 3. No tenemos que codiciar lo malo. No tenemos que ser idólatras. No tenemos que ser fornicarios. No piense en lo moral, sino que espiritualmente se puede también fornicar. Santiago lo dice. Santiago dice, o almas, note que no dice, o cuerpos adúlteros. No, dice, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y un día cayeron 23,000. Dice que tampoco tenemos que provocar al Señor, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Y dice que no debemos de murmurar, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. ¿Sabe que cuando hablamos de murmurar, yo le prediqué ese mensaje acá? Es que, hermano, si nosotros recordáramos la palabra que aquí hemos oído. Yo le prediqué a usted del verdadero o de la verdadera murmuración. No de la murmuración de que yo me acerque a hermana Lilian y viendo a Joel. Nosotros nos consumimos ahogados en esa murmuración. Y Dios dice, es que no es esa. No es esa. Cuando habla de murmurar, se habla de aquella murmuración de la cual dice que Cristo se sentó a comer con los publicanos y con los pecadores. Y dice que los fariseos comenzaron a murmurar. Esa murmuración. La murmuración de la cual habla San Juan capítulo 6. Cuando dice que Cristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y dice, y ellos comenzaron a murmurar de esa murmuración. La murmuración en cuanto a las cosas de Dios. Oh, pero nosotros, hermanos, mire, nosotros nos hemos pegado unas mordidas y nos hemos pegado unas amargadas y unos resentidas. Algunos ni siquiera están ya en esta iglesia porque dijeron, es que anda murmurando de mí. Y Dios dijo, pero es que no le prestes atención a esa murmuración terrenal, es a la otra murmuración. Pero nosotros la otra ni la miramos, ni la miramos. Pero a la terrenal le abrimos los 4 ojos. Sí. Como cuando hablamos de la fornicación. No miramos la otra fornicación. Ahora, fíjense pues. Esto me llamó a mí la atención. Fíjense. Estas cosas. Mire, en el verso 6, usted lee lo mismo. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza
¿Para qué? ¿Para quiénes? Para nosotros. Para quienes ha llegado el fin de los siglos. Oiga pues, fíjese. Usted sabe que la Biblia dice que es lo que será. Lo mismo que ya fue. En la lectura de la Escritura, aquellos que leemos un poquito la Escritura, nos damos cuenta que el diablo logró que ciertos hombres y ciertas mujeres hicieran ciertas cosas. O sea, como experimentando él. Él logró que ciertos hombres y ciertas mujeres hicieran ciertas cosas. Y cuando el diablo vio el resultado, la influencia de esas cosas que hicieron, el diablo se encargó de que en cada generación hubiera un espíritu que trasladase esas cosas a la siguiente generación. Por ejemplo, ¿qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín? El pecado más grande de Caín no fue haber matado a su hermano. El pecado más grande de Caín fue haber rechazado la sangre. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva le trasladaron a Caín y a Abel que para perdonarlos ya fuera del huerto y para vestirlos, un animal tuvo que morir, porque dice que Dios al animal le quitó las pieles y le hizo vestiduras a Adán y a Eva. Es el primer animal inocente representando a Cristo, tomando el pecado de aquellos pecadores, igual que nosotros. Sin embargo, Adán le traslada a Caín y a Abel la bendición de la sangre. Yo creo que desde allá se instituyó aquello que se escribió mucho tiempo más adelante, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Abel lo entendió, Abel lo captó, Abel lo aceptó. Caín dice que rechazó la sangre. Ese fue el pecado de Caín. El diablo vio que eso había influenciado mucho, que eso había tenido una gran trascendencia. Luego el Espíritu Santo le dice a Judas, oiga, a Judas, que en los tiempos en los que nosotros estamos viviendo, muchos seguirían el camino de Caín. Porque el diablo vio que aquello que le dio resultado allá, le puede dar resultado acá. Más adelante el diablo probó con otro hombre. La influencia, el poder, y como usted lo quiera ver, de lo que era amar el dinero. Amar el dinero. Que el amor al dinero tenía el poder para desprender los oídos y los sentidos de Dios e irse en pos de eso. Y experimentó con un hombre llamado Balaam, a tal punto que por amor al dinero, aún hablándole Dios directamente a este hombre, que no fuera a maldecir a Israel. Sin embargo, por amor al dinero, aquel hombre se fue a maldecir al pueblo que Dios había bendecido. Por amor al dinero. El diablo vio que eso había causado tal impacto
Y entonces viene Dios y le dice a Judas otra vez, le dice, mira, algunos o muchos seguirán el camino de Caín, otros seguirán el camino de Balaam. Y más adelante el diablo prueba con otro hombre. ¿Y qué probó con este hombre? La rebelión. Y vio que definitivamente tuvo un impacto la rebelión. Que viene el diablo. Y en los tiempos en los que estamos viviendo, dice que él está logrando que muchos vayan por el camino de Caín, muchos vayan por el camino de Balaam y muchos vayan por el camino de Coré. Pues déjeme decirle, este pasaje es igual. Dice acá, estas cosas le sucedieron. Como ejemplo, mire pues, hágame favor, ahí los que tienen papelito, los que tienen papelito, escriban estas 6 palabras, creo que son 6. Y después le digo yo por qué lo estoy haciendo, escriba eso. ¿Qué horas son? 8:30. ¿Esas horas son? Ok. La primera, codiciar lo malo. La segunda, idolatría. Y ponga 2 rayitas a la par de la idolatría y ponga avaricia. Ya le voy a decir por qué. La tercera palabra, fornicación. La tercera palabra, fornicación. La cuarta, provocación. Provocación. Y la quinta, murmuración. 5. Ok. Usted sabe que el número 5 está representando la gracia de Dios. Eso representa el número 5. Gracia de Dios. Eso representa el número 5. Número 6 es número de hombre. Ok. Número 4 es número de gobierno. Bueno, etcétera. Hay muchos significados de los números. Ok. Tiene su enseñanza. Muy bien, ahora ya habiendo escrito eso usted, le leo otra vez el verso 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Ahora, dice acá, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Qué está diciendo el Señor con esta última frase? ¿Qué está diciendo el Señor con esta última frase? Que para nosotros, los que creemos que hemos llegado al fin de un siglo, el Señor dice, tienes que tener en mente estas 5 cosas. Porque definitivamente dice que esas cosas sucedieron allá. Al diablo le dio mucho resultado estas cosas. A tal punto que dice que Dios vio que eran dignas de que quedaran escritas. Porque definitivamente nosotros no haríamos la excepción de que en nuestro tiempo, en nuestro vivir del evangelio, el diablo iba a tratar de influenciar en nosotros estas cosas. Usted no se imagina cuánta bendición usted ha de estar perdiendo por ser influenciado por estas 5 cosas
Y creo yo que nosotros, la mayoría, así lo siento, ni siquiera nos hemos dado cuenta que somos títeres de estas cosas. Sí. Ujú. Porque aquello que dio resultado allá, el diablo abrió los ojos y dijo, oh. O sea que la fornicación espiritual. Porque yo le pregunto, fíjese que Israel en esa escena fornicó de dos maneras. Fornicó con la imagen y fornicó literalmente. ¿Por qué? Porque hicieron un becerro. Hicieron un becerro y lo adoraron. Pues esa es una fornicación espiritual. El Señor dijo, no tendrás a otro aparte de mí. Oye, pueblo mío, el Señor tu Dios uno es. No tendrás dioses fuera de mí. Entonces fornicaron espiritualmente. Pero cuando Balaam no logró cómo maldecir a Israel, entonces dice que le dijo al rey de Moab que le había mandado maletas de dinero para que fuera a maldecir al pueblo de Dios. Balaam le dijo a este rey, mira, este pueblo no puede ser maldecido porque el que los bendijo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces el rey de Moab le dijo, y entonces no hay nada que se pueda hacer. Y le dijo, sí, hay algo. Este pueblo no puede ser maldecido, pero si este pueblo hace algo que provoque a Dios, la maldición puede entrar. Y el rey de Moab le dijo, ¿y qué podemos hacer para que este pueblo provoque a Dios? Le dijo, mira, manda a buscar a todas las jovencitas de tu reino, a las vírgenes, todas las que son vírgenes, jovencitas, vestílas bien y sacarlas al desierto. Solamente es eso. Sacarlas al desierto. De ahí, los mismos hijos de Dios van a saber qué hacer. Dice que cuando los hombres de Israel vieron a las jovencitas, dice que se desató un desorden sexual en el desierto. Y cabal, abrieron la puerta y entró la maldición. Déjeme decirle, examínese. En sí vamos a pedirle a Dios que nos examine acá. Y se va a dar cuenta. Y se va a dar cuenta. ¿Sabe que muchas veces nosotros murmuramos? No de otro. Murmuramos por qué Dios hace como hace. ¿Sabe qué estamos haciendo? Murmurando. ¿Sabe que a veces provocamos a Dios? Pues si Dios está conmigo, que me haga el milagro. ¿Y sabe qué estamos haciendo? Provocando a Dios. Ahí está. Por eso es que le dije que las escribieran. Levante las hojitas que escribieron. Mire pues, cuando vaya a orar, en la mañana o en la tarde o en la noche, llévese esa hojita y dígale: Señor, esto ha estado influenciando en mi vida en estos últimos tiempos y yo ni siquiera lo había podido ver, porque la Biblia dice que estas cosas fueron dignas de quedar escritas, porque dijo el Señor en el 2020, cuando esté mi pueblo llegando al final de un siglo,
estas cosas van a resurgir otra vez. Por ejemplo, un día el diablo probó una actitud de una mujer. Y al ver el diablo cuánto le había funcionado eso, dijo: esta mujer, yo me voy a encargar de que en cada generación de aquí en adelante siempre esté. ¿Sabe cómo se llamó esa mujer? Jezabel. Jezabel. Y sabe que no estaba en la iglesia católica. Dios le dice a Juan: escríbele a la iglesia de Sardis, creo que la tercera. Escríbele a tal iglesia, mi iglesia, mi iglesia. Póngale el nombre que usted quiera si quiere, católica, protestante, lo que usted. Mi iglesia, escríbele a mi iglesia. Y dirígete al pastor de la iglesia. Y dile: yo tengo contra ti algo. Y el pastor respondió y dijo: ¿y qué tienes contra mí? ¿Qué tienes en la iglesia a esa Jezabel? Mire que tenía la Jezabel y ni cuenta había dado. Por eso le digo, estas cosas podrán estar influenciando, y creo yo que están influenciando tanto en nuestra vida, que nosotros, ¿sabe a quién le echamos toda la culpa? Al diablo. Este diablo cómo me hace fornicar, este diablo cómo me hace provocar a Dios, este diablo cómo me hace tentar a Dios, este diablo cómo me hace murmurar. Y dice el diablo: sí, bueno, en sí, en términos generales, yo soy. Lo que no te has dado cuenta es que son los mismos espíritus que hicieron esto allá los que pueden estar influenciando también en tu vida. ¿Y usted cree que por ser pueblo de Dios, viste qué iglesia era? ¿Sabes? A Tiatira. Pues escríbele a la iglesia de Tiatira y dile que yo tengo contra él o contra ella, pero también contra el pastor. Y a mí me llama la atención que dice que tú tienes a esa Jezabel. Porque, hermano, a veces nosotros en nuestros sentimientos, yo le acabo de predicar un mensaje a usted y le dije: mire, una de las cosas que a nosotros nos pega unas traicionadas pero gigantescas son nuestros mismos sentimientos. Nuestros mismos sentimientos. Estaba leyendo Timoteo hoy y Tito, y a uno de los dos, creo que es a Tito, que le dice: mira, cuando tú, le dice Pablo a Tito, si me buscas el texto, creo que está en Tito, cuando tú veas en la iglesia, Tito, que alguien tiene tendencias a divisiones, amonéstalo 1 y 2 veces. Si lo sigue haciendo, deséchalo. El tal podrá predicar bien, pero el tal está pervertido. Deséchalo. Por ahí está el texto. Pero en los sentimientos de uno, Tito 3:10, en los sentimientos de uno dice: no, pero pobrecita o pobrecito, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Pues a este pastor le sucedió lo mismo. Algunos creen que era la esposa de él. Algunos creen eso. ¿Sí? Algunos creen que era la esposa del pastor. Pero si no era la esposa del pastor, déjeme decirle, ya Dios le había dicho al pastor que él no quería a esa mujer allí. Claro, no se llamaba Jezabel. Las actitudes que esta mujer hacía en la iglesia le daban el nombre
de aquella Jezabel de allá. Yo no creo que así se haya llamado. A lo mejor, ¿verdad? Porque usted sabe que hoy en día, hermano, hay niños a los que les ponen Lucifer, Luzbel, Caín. Pues a lo mejor, ¿verdad? Esta mujer tal vez se llamaba Jezabel. Pues le daba honor a su nombre, hermano. Pero Dios le dice a este pastor, le dice el pastor a Dios, le dijo, ¿qué hacemos con esta que tenemos acá? Y le dijo, ¿qué tenemos? No, que tenemos me suena a mí. No, tú tienes. Tú la tienes ahí. Yo no. Yo no. Pero como yo respeto lo que tú decides, por lo tanto te tengo que decir que eres tú el que la tienes ahí. Mira a ver tú qué haces. Pues usted sabe, el pastor de mi pastor contó el testimonio de él. Que dice que le llegó un hombre a la iglesia. Le llegó un hombre a la iglesia y dice que vio que el hombre, usted sabe cómo hay algunos, ¿verdad? Que, hermano, como encender periódico. Y de repentito, pues le llegó un hombre a él. Y hasta dice que no sé si él era un novato, que era, pero lo cierto es que dice que lo puso en privilegios influyentes, perdón. Dice que le hizo unas trastadas a él. Luego dice que no hallaba cómo sacarlo del privilegio, no digamos de la iglesia. Y dice que le dijo a Dios, dijo, Señor, sácalo. Sácalo, Señor. Y dice que Dios le habló y le dijo, sácalo tú, porque fuiste tú el que lo pusiste. Tú no me preguntaste a mí, no me consultaste a mí por él. Ni siquiera consultaste mi palabra. Porque en mi palabra yo dejé dicho que no se ponga al recién convertido. Por mucho que veas que agarra fuego, no lo pongas en lo alto. Porque si el diablo fue arrastrado cuando estaba en alto a compararse con Dios, entonces, ¿qué le dijo? Sácalo vos. Porque el que lo pusiste. Dice que él se tronaba, lo dijo. ¿Y cómo? Bueno, yo no sé en qué resultó la cosa. Lo cierto es que él contó ese testimonio. Pues a este pastor le dice, no, yo no. Tú tienes ahí a esa Isabel. Hermanito amado, nosotros podremos decir con toda seguridad, somos hijos de Dios. ¿Era Israel hijo de Dios? Sí. ¿Obtuvo Israel estas 5 bendiciones? Ya está escrito. Pasaron el mar, estuvieron bajo la nube, fueron bautizados en Moisés, comieron el alimento espiritual, bebieron del agua espiritual, y eso no los llevó a agradar a Dios. Mire lo que leyó Joelito en Hebreos 6. Creo que ahí son 5 bendiciones. Y yo voy a terminar leyéndole Judas. ¿Ok? Acompáñeme a Judas. Y ahí vamos
a ir terminando. Estamos terminando temprano, aunque todavía falta la administración. ¿Usted cree que de estas 5 algo está como una espina en su calcañar? Yo creo que sí. Aunque sea una, ¿verdad?